Un breve panorama de la teoría matemática de la música. En esta plática expondré brevemente la historia de la conexión entre la matemática y la música. Veremos cómo algunos compositores han aplicado conceptos matemáticos y matemáticos aplicado conceptos musicales en su creación matemática. Finalmente, ofreceré un breve recorrido por la literatura del área para mostrar y motivar al interesado en esta fascinante disciplina. Muchos colegas y alumnos me han solicitado que les exponga la historia de la conexión entre la matemática y la música. En esta conferencia lo haré con brevedad. Agradezco a Javier Elizondo su amable invitación para ofrecer una plática para público en general en el ciclo de conferencias sobre matemática y cultura dentro del Seminario entre Matemática y Cultura. Así que trataré de decir con palabras simples algo de la profunda matemática que irá apareciendo. Mucho de lo que les platicaré está contenido esencialmente en los libros que están ustedes viendo en pantalla. Cool Math for Hot Music y The Future of Music de Guerino Mazzola et al., esperando que sirvan como motivación al interesado para adentrarse en estos fascinantes campos del conocimiento matemático y musical. Tanto la matemática como la música tienen como origen a Pitágoras. Sin embargo, la matemática y la música son disciplinas del saber humano con diferentes desarrollos, perspectivas, lenguajes y metodologías. A pesar de sus diferencias, la creatividad en cada una de ellas es similar. He afirmado que ambas se crean de una manera semejante. Veamos una breve historia de los destacados cerebros humanos que han intervenido en la interacción entre la matemática y la música. Pitágoras fue filósofo y matemático. Nació en la isla de Samos. Después de haber viajado a Egipto y probablemente a la India, se mudó a Crotón, en Magna Grecia, alrededor del 530 a.C. y fundó su escuela. La escuela también era una especie de secta. Pitágoras influyó en el Platón en su concepto de que la matemática, en su abstracción, era una base segura de toda la filosofía y la ciencia. La raíz griega matesis, que significa conocimiento, la fe de esta comprensión, según Bertrand Russell, Pitágoras debe ser considerado el filósofo occidental más influyente. Pitágoras estaba muy adelantado a su tiempo, siendo el primero en creer que la Tierra es una esfera y orbita un punto fijo central. Un hecho más confiable es que su escuela tuvo que hacer un juramento sobre el Tetractis, el símbolo cosmológico por el cual se conoce la filosofía y cosmología pitagórica. El Tetractis es un símbolo triangular construido a partir de 10 puntos. 10 es un número sagrado en la antigua Grecia. Los puntos se apilan en grupos decrecientes de 4, 3, 2, 1. Esto genera una secuencia de fracciones 2, 1, 3, 2, 4, 3, que se consideran como consonancias básicas cuando se tocaban en el dispositivo experimental de Pitágoras, el monocorde. El monocorde tiene una sola cuerda. Su tono se duplica en una octava cuando la longitud de ella se reduce a la mitad, un medio, y proporciona una quinta más alta cuando su longitud se toma 2/3, y proporciona una cuarta más alta cuando se toma 3/4. El aspecto musical del enfoque pitagórico no era hacer ninguna composición en el sentido moderno de la palabra. Intentarían escuchar la armonía oculta del universo que se creía representada por el símbolo del Tetractis. Este símbolo jugó el papel de lo que la física contemporánea llamaría una fórmula universal. El Tetractis era la fórmula del mundo pitagórico que describía el universo de manera matemática.
En este sentido, la música pitagórica era una ciencia experimental y el monocordio era el instrumento experimental, máquina o campo de pruebas, como el papel del acelerador de partículas Large Hadron Collider para el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN de hoy. Por lo tanto, la escuela pitagórica fue el intento de unificar la matemática y la física en un paradigma sonoro. La música fue la expresión física de un principio cosmológico, el tetractis, de naturaleza matemática. La idea de la expresión artística individual en la música no era parte de la escuela pitagórica. Las artes liberales eran un canon medieval de educación para las personas libres, en oposición a los esclavos y siervos. Eran 7 en número, dividido en 2 grupos: el cuadrivio, que comprende música, aritmética, geometría y astronomía, llamada astrología en ese momento, y el trivio, que comprende la gramática, la lógica, llamada dialéctica, y retórica. El punto notable aquí es que la música y la matemática, es decir, la aritmética y la geometría, se agruparon juntas. Esto se debe a la tradición pitagórica de ver a la música como una ciencia matemática. Las humanidades, agrupadas en el trivio, fueron separadas de la música. La tradición de agrupar la música con las humanidades se introdujo mucho más tarde, esencialmente debido a la interpretación psicológica de la música de Descartes. En los siglos XIX y XX, la música ha sido redirigida a la ciencia matemática, principalmente debido al desarrollo de la acústica y la naturaleza matemática de la física moderna. Durante el Renacimiento, Josefo Zarlino, del siglo XVI, reconoció el papel fundamental de la tríada mayor y menor, relacionándola mediante simetría con la afinación justa. También desarrolló la afinación justa a partir de la afinación pitagórica, agregando el intervalo de tercera mayor. Lo hizo agregando un renglón más al tetractis con 5 puntos. La escala basada en el igual temperamento fue calculada por primera vez por el matemático y músico chino Cai Yu-Su en 1584. Esto permitió un hecho fundamental en la música y en la física, a saber, la modulación entre tonalidades, mostrando que la matemática y la música nunca deben de estar separadas. Pasaron 150 años para que el temperamento igual se adoptara como base en la composición. Su legado perdura hasta hoy, siendo el mejor sistema para la modulación musical. El propio Su comentaba que los educandos o estudiosos deben de estar bien familiarizados con la acústica y con el cálculo matemático. Es de notar que 52 años después que Su publicó sus invenciones, Mersenne obtuvo los mismos principios utilizando a la matemática para resolver cuestiones musicales. En el barroco y en el clásico, los compositores usaban técnicas matemáticas para crear música compleja. Estas técnicas les ahorraban mucho tiempo, además de errores. Juan Sebastián Bach fue uno de estos compositores. Una explicación de cómo era posible que los compositores escribieran tal cantidad de música compleja, de gran calidad artística, aunado a su genial talento, es debido a que usaban matrices, permutaciones, sucesiones de números, etc. Es decir, usaban matemática para simplificar su proceso creativo, el cual les ahorraba una enorme cantidad de tiempo y lograban la precisión requerida. Athanasius Kircher fue un hombre universal del Renacimiento en el sentido de que sabía de todo. Entre otras cosas, enseñaba matemática en su universidad. Fue el primero en observar microbios en un microscopio. En uno de sus libros desarrolla una aritmética de 36 conceptos básicos, los cuales combina en 10 elevado a la 67 combinaciones, no manejables en su época. Kircher trabajó en una teoría combinatoria de la música.
Él consideraba cualquier campo del conocimiento como un sistema de Big Data. Su acercamiento a la música seguía la tradición pitagórica en el sentido de que está relacionada íntimamente con la tecnología de su realización física, y además demuestra que, en la música, el proceso de la tecnología siempre se refleja en la realidad musical. Leonhard Euler, 1707-1783, trabajó en la matemática pura y aplicada, en la mecánica celeste y de fluidos, en la lógica formal y en la teoría matemática de la música. Escribió 3 tratados sobre música. Su contribución más importante es su definición del espacio geométrico de clases de altura en su tercer libro, donde un espacio de dimensión 2 es generado por el eje de las quintas y el eje de las terceras mayores, conocido como el espacio de Euler. Sin embargo, este trabajo fue demasiado matemático para los músicos y demasiado musical para los matemáticos. En 1822, Joseph Fourier publica su trabajo más importante, la teoría analítica del calor. En él aparece su famoso teorema acerca de la descomposición sinusoidal de las funciones periódicas. Este teorema es fundamental para la música, pues las vibraciones del aire que percibimos con cierta altura son funciones periódicas de la presión del aire. Estas se representan como sumas de vibraciones sinusoidales, que es lo que los teóricos de la música llaman parciales. Las descomposiciones de las parciales son parcialmente responsables del color del sonido de diversos instrumentos. La tecnología digital ha encontrado algoritmos para calcular rápidamente las parciales, haciendo efectiva la tecnología actual. Hermann von Helmholtz aplicó el teorema de Fourier construyendo una máquina que llamó resonador, que podía aislar las parciales de un sonido complejo y también a la consonancia de sonidos. Esto último es fundamental para la afinación de las cuerdas de un piano, por ejemplo. El matemático, violinista y teórico musical Wolfgang Greiser, 1906-1928, quien vivió solamente 22 años, realizó contribuciones de la teoría de grupos a la música, así como a la teoría gestual de la música. A los 17 años publicó su tratado El arte de la fuga de Bach, el cual revolucionó la teoría musical en general y en particular la obra póstuma de Bach. Explica con el concepto de simetría el arte de la fuga. También explicó la estructura global en la música, considerando las composiciones musicales como la resultante de adjuntar partes pequeñas. Greiser dejó el testimonio de la tensión entre las vibraciones musicales y los movimientos o gestos que las producen. Tomó casi 100 años en que los académicos pudieran comprender estos polos ontológicos. Yanis Xenakis fue un arquitecto, ingeniero, teórico musical y compositor. Vivió entre los años 1922 y 2001. En 1979, utilizando su computadora, pudo diseñar composiciones con base en gráficos bidimensionales. Antes, en 1963, publicó su libro Música formal, pensamiento y matemática en la composición. Pierre Boulez, 1925-2016, fue un compositor francés, teórico de la música, director de orquesta y organizador del IRCAM, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica Musical, en París. Aplicó herramientas matemáticas a sus composiciones. El IRCAM es uno de los centros más destacados del mundo en cuanto a la creación musical. Incluye el seminario MAMU-X, donde se ha desarrollado software musical como Open Music. Alrededor de 1950 se estableció en Estados Unidos una corriente llamada Teoría de Conjuntos Americana de la Música. Su literatura fue
esencialmente dedicada a estudiar propiedades específicas de conjuntos y colecciones, particularmente combinatoria y de partición. Se dice que sus conceptos estuvieran fuera de época desde el punto de vista matemático del siglo XX, que ignoraron conceptos básicos de la teoría de grupos, entre otros. Casi todos sus resultados fueron de carácter combinatorio. David Lewin, 1933-2003, fue un teórico musical, compositor y matemático que comenzó a utilizar las acciones de grupos simples transitivas, que dio lugar a considerar diagramas de flechas entre objetos musicales en lugar de conjuntos abstractos. También el acercamiento intuitivo gestual. Su tratamiento matemático fue un caso especial de la teoría de categorías introducida por Eilenberg y MacLean en 1945. Este ejemplo muestra lo importante que es para los teóricos musicales el saber matemática de la segunda mitad del siglo XX. Guerino Mazzola nació en 1947 en Suiza y lo considero el líder mundial de la teoría matemática de la música. Fundó en los años 80 la Escuela de Zúrich de la teoría matemática de la música, como contraparte de la Escuela Americana. Realizó su doctorado en teoría de números bajo la dirección de van der Waerden y su habilitación en geometría algebraica y teoría de representaciones. Es pianista de free jazz, crítico y compositor. En 1985 publica su libro Grupos y categorías en la música, en el cual utiliza matemática sofisticada como las teorías de módulos, categorías y de homotopía, así como geometría algebraica para construir modelos de modulación y de clasificación de las estructuras musicales locales y globales. Con esto analizó la sonata Op. 106 llamada Hammerklavier de Beethoven y compuso una sonata basada en el análisis de ella. Diseñó el software Presto en 1989 y Rubato en 1992. Guerino Mazzola ha desarrollado enormemente la teoría matemática de la música. Una de las principales metas de la teoría matemática de la música es la de desarrollar un marco científico para la musicología. Su obra fundamental es The Topos of Music, del año 2002, la cual es una presentación extensa de la lógica geométrica de la teoría y ejecución musical basada en el marco conceptual de denotadores y formas, utilizando técnicas sofisticadas de la teoría de topos, iniciada por Alexander Grothendieck. Participaron en dicha obra 19 colaboradores de México, Estados Unidos, Francia, Alemania, Austria y Suiza desde 1997, entre otros mi alumna Mariana Montiel y quien habla. La Escuela de Zúrich dio lugar a varios esfuerzos de desarrollo: el IFM, Institute for Fundamental Research in Music, de 1992 a 1999, el I2 Musics, Internet Institute for Music Science. La primera década del siglo XXI fue germinal para la globalización de la teoría matemática de la música. Se organizaron 4 seminarios internacionales sobre teoría matemática de la música e informática musical. El primero de ellos fue en Saltillo, México, en el año 2000, organizado por mí durante el Congreso Anual de la Sociedad Matemática Mexicana, continuado en las Facultades de Ciencias y de Música de la UNAM. El segundo seminario fue en Sauen, Alemania, en el año 2001, organizado por Thomas Noll del Instituto Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Berlín, y el tercero fue organizado por Guerino Mazzola en Zúrich en el año 2002. Y el cuarto seminario, aquí están viendo ustedes las memorias de esos primeros 3 seminarios internacionales, y el cuarto seminario fue organizado por uno de mis alumnos, distinguidísimo, Octavio Agustín Aquino, y por un servidor. Tuvo lugar en Huatulco en el año 2010, y estas son las memorias de este cuarto seminario internacional publicadas en las publicaciones electrónicas de la Sociedad Matemática Mexicana. En el año 2014, organizamos
entre varios otros colegas, Gabriel Parellón y quien habla, un congreso internacional de teoría matemática de la música en Puerto Vallarta, con una asistencia de expositores de muchos países, estableciendo una vez más el crecimiento de nuestra disciplina. Estas son las memorias de esa reunión, publicados en Springer. Esta es una fotografía, nos están viendo ahí envejecer a mí y a Guerino Mazzola a través de los años. En el año 2006 se crea la Sociedad para la Matemática y Computación en la Música, SMCM, Society for Mathematics and Computation in Music, la cual cada 2 años realiza un congreso alternado entre los continentes europeo y americano. El del año 2017 lo organicé junto con mis exalumnos Mariano Montiel y Octavio Agustín Aquino en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estas son las memorias publicadas en Lecture Notes on Artificial Intelligence de Springer, que se publicaron en ese año 2017. Como cada 2 años se realiza, el siguiente fue en 2019, Madrid, España, organizado también por mis exalumnos Mariano Montiel y Octavio Agustín Aquino. Por la pandemia se suspendió el del 2021, pero lo organizamos también mis exalumnos y yo en Atlanta, Georgia. Esta foto es de Madrid, ya más viejitos, Guerino y yo. Y la siguiente, como digo, fue en Atlanta, Georgia, en el 2022. Y finalmente, el año pasado, 2024, se organizó en Coimbra, Portugal, y estas son las memorias de esa reunión. Para aquellos que por primera vez se preguntan algo sobre la matemática y la música, permítanme decirles nuevamente que nuestro campo es un área de estudio reciente y muy antiguo, a la vez como acabo de exponerles. En el siglo pasado, la acústica y su tecnología tuvieron mucho éxito al aplicar la matemática a la música. El trabajo de Clough en 1979, Lewin 1982 y Mazzola en 1985 inspiraron a los matemáticos interesados en la música y a los músicos interesados en la matemática a continuar trabajando en la teoría matemática de la música o musicología matemática. En la actualidad es notorio que hubo una gran tendencia en las últimas 4 décadas en la matemática para hacer no solo aplicaciones, sino también matemática nueva en una variedad de campos de conocimiento. Y el campo de la música no ha sido la excepción. Desde Pitágoras hasta los años 80 del siglo pasado, muy poca y no muy sofisticada matemática se encontraba en la escena de la música. Fue cuando se usó la pesada maquinaria matemática y cuando la usaron los matemáticos suficientemente inteligentes y talentosos que se creó la reciente teoría matemática de la música. La teoría matemática de la música ofrece una nueva visión sobre la conceptualización musical, en particular el poder de generalización de los modelos y teoremas para los fenómenos musicales. Hacemos hincapié en el poder creativo de este enfoque, a diferencia de las teorías musicales conservadoras tradicionales. La teoría matemática de la música, TMM en breve, es un término que fue introducido por Guerino Mazzola en 1981 para especificar una rama de la teoría musical que usaría los conceptos y teoremas matemáticos en lugar de la teoría musical tradicional, donde los conceptos y métodos estaban dominados por una mezcla de perspectivas filosóficas, filológicas, psicológicas o cognitivas. La necesidad de tal especificación fue impulsada por dos fuerzas. Uno, la introducción de la tecnología informática, como sintetizadores o software de notación, a la música. Y dos, el fracaso de los enfoques tradicionales para resolver problemas fundamentales en la teoría musical y en la ejecución musical. La teoría matemática de la música está compuesta de 3 componentes. El lenguaje preciso que define los objetos y relaciones que no estaba presente en la teoría musical tradicional,
la presentación de modelos para procesos armónicos, melódicos, rítmicos, de contrapunto, de voces líder o de ejecución musical, y la experimentación de modelos teóricos. La teoría matemática de la música se basa en la teoría de categorías en la topología algebraica, en particular en las teorías de topos, en la teoría de módulos, en la teoría de grupos, la teoría de homotopía, la teoría de homología y la teoría de grafos, la geometría algebraica, solo para nombrar algunas áreas, es decir, en matemática pesada. Una de sus finalidades es la de describir las estructuras musicales. La filosofía detrás de ello es entender los aspectos de la música que son susceptibles a la razón, de la misma manera que la física lo hace para los fenómenos naturales. Fue hasta las últimas 4 décadas que ha habido un trabajo consistente en la teoría matemática de la música. Para comunicar con precisión, los matemáticos, los científicos y los estudiosos de diversas ramas del conocimiento definen conceptos de manera precisa, con el fin de tener la misma comprensión de la materia de estudio. De lo contrario, no se pueden obtener resultados precisos. Siendo la matemática el lenguaje por excelencia para cualquier estudio que se precie de ser científico, la musicología toma a la matemática para interpretar de manera precisa sus objetos de estudio. Sucede en toda ciencia y arte que si se cuenta con herramientas matemáticas poderosas y sofisticadas, hay mejores posibilidades de analizar, crear, modelar y ejecutar fenómenos musicales. Los invito a ver los trabajos de mi alumno de doctorado, Octavio Agustín Aquino, donde utilizó los conceptos antes mencionados en el estudio del contrapunto. Este es su libro. A continuación veamos brevemente cómo algunos músicos y matemáticos han utilizado conceptos matemáticos en su creación. Mozart, en 1777, a los escasos 21 años, escribió un juego de dados musical. Aquí estamos viendo unos cuantos compases de los 176 que escribió, y escribió un juego de dados musical, EG 294, inciso C, para escribir bases con la ayuda de 2 dados, sin ser un músico ni saber nada de composición. Escribió estos 176 compases adecuadamente y los puso en 2 tablas de 88 elementos cada una que estamos viendo aquí en pantalla. El juego comienza lanzando los 2 dados, de tal manera que tenemos 11 números posibles, del 2 al 12. Y hacemos 8 tiradas obteniendo distintos compases, excepto los de la última columna, que son iguales. Estos últimos con 2 posibilidades, una para la repetición y otra para continuar con la segunda tabla. La segunda tabla es igual a la primera, excepto que tiene otros 88 compases con los de la última columna idénticos. Así que, mediante un simple cálculo, utilizando conceptos del álgebra superior, se tienen 11 elevado a la 14 bases diferentes, es decir, aproximadamente 3.79 por 10 a la 14 bases diferentes. Si se toca cada vals con repetición de la primera parte en 30 segundos, se requerirían de 30 por 11 a la 14 segundos, es decir, esa cifra que no, más de 361 millones de años aproximadamente en tocarlos todos uno tras de otro ininterrumpidamente. Es decir, un estreno mundial de una obra de Mozart cada 30 segundos a lo largo de más de 361 millones de años. Recuérdese que la antigua edad de piedra comenzó hace unos 35.000 años apenas, y la primera flor apareció hace unos 140 millones de años. Mozart era un aficionado a la matemática y su enorme talento se mostró una vez más. Con este jueguito tan sencillo, dejó la imposibilidad de que intérprete alguno pudiera tocar su obra completa, o de que alguna compañía de discos la grabara. Aún más, nos muestra qué poca idea tenemos de los números grandes como 30 por 11 a la 14. Existieron y existen compositores que creen que
ya todo está agotado con la armonía tradicional y que por lo tanto hay que buscar un nuevo estilo de música. Mozart, para este jueguito, solamente utilizó 176 compases. Aún en estos días, con computadoras y combinatoria, no se podría manejar una pequeña porción de motivos musicales, puesto que la cantidad de clases de isomorfismo es exorbitante. Por ejemplo, la fórmula de Flippertinger es matemático y flautista extraordinario, da un número de órbitas afines de 72 elementos motílicos de Z12 plus Z12, que es del orden de 10 a la 36. El número de estrellas en una galaxia está estimado en 10 a la 11. Así que el universo musical es un serio competidor contra el universo físico. También el uso de métodos estadísticos es requerido para atender la enorme variedad de casos. Ni siquiera las computadoras de la próxima generación podrían manejar todos los casos. En 1924, George David Birkhoff, que nació en 1884 y falleció en 1944, quien trabajó brillantemente en el problema de los tres cuerpos, en ecuaciones diferenciales, en la teoría general de relatividad, entre otras áreas, miembro honorario de nuestra Sociedad Matemática Mexicana y contribuyente al desarrollo cultural de México, retoma unas ideas que había tenido años atrás, pero que no desarrolló por dedicarse exclusivamente a estudios puramente matemáticos. Pensó que la melodía dependía del orden de las notas escuchadas por el oído. Le pareció que podrían establecerse unas relaciones de orden guardadas por las notas, y así poder escoger las mejores melodías. Para él, el problema fundamental de la estética era el de determinar para una clase de objetos las características específicas de las cuales depende el valor estético. Birkhoff considera que hay tres fases consecutivas para la experiencia estética. Primero, un esfuerzo preliminar de atención, el cual es necesario para percibir el objeto, que es proporcional a la complejidad C del objeto. Segundo, una sensación placentera o medida estética M, la cual recompensa este esfuerzo preliminar. Y tercero, una certificación de que el objeto posee una armonía, simetría u orden O, el cual parece una condición necesaria, si no es que suficiente, para la experiencia estética. Así, Birkhoff propone la fórmula M igual a O entre C, mediante la cual expresa la medida estética como efecto de la densidad de las relaciones de orden comparadas con la complejidad. Da unos criterios y analiza, aquí dan unos parámetros, por ejemplo, para analizar, por ejemplo, la medida estética de estas figuras geométricas. Y, por ejemplo, el cuadrado le da 1.5, le sale el valor, al rectángulo 1.25, y así va teniendo la medida estética de estas figuras poligonales. Lo estoy recorriendo rápidamente. Y no nada más para esto, sino también lo hace para algunos adornos, ¿no? Como los que tienen ustedes ahí. Y él mismo inquiere lo atrevido de esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, para la música, da unos parámetros para un acorde mayor, para un semitono o novena, etcétera, para los acordes, y hace una medida estética de los enlaces armónicos. Por ejemplo, el número que tiene un asterisco rojo y dice 15 abajo, es una medida estética alta porque es un enlace armónico considerado de los mejores en la armonía tradicional, lo mismo que el que está marcado con otro asterisco rojo que están ustedes viendo. Bueno, él mismo, y también lo aplica a los poemas, ¿no? Hay un poema de Allan Poe, ¿no? Die Welt, y de acuerdo a ciertos parámetros, pues le sale una medida de la estética, ¿no? Entonces él inquiere lo atrevido de esta fórmula y proporciona algunas justificaciones históricas, perdón. La estética trata del placer estético y con los objetos que lo producen. Así es que tenemos clases de objetos, los cuales pueden ser comparados con respecto a su valor estético.
Los de clases diferentes no pueden ser comparados. Luego, el problema fundamental de la estética analítica, que él así le llama, es el de determinar los factores estéticos y su importancia relativa. En el año 1202, Leonardo de Pisa, cuyo sobrenombre era Fibonacci, en abreviación de Filius-Bonacci, escribió un libro llamado Liber Abaci, o Libro sobre el Ábaco. Sobrevive la segunda edición del año 1228. Contenía casi todo el conocimiento aritmético y algebraico de esa época y jugó un papel fundamental en el desarrollo de la matemática occidental, pues a través de él los europeos se familiarizaron con el sistema numérico indoarábigo. Contenía muchísimos ejemplos. Veamos uno de ellos, reformulado de la siguiente manera. Suponga que los conejos no se reproducen durante su primer mes de vida, pero que a partir del segundo mes cada pareja de conejos produce un nuevo par. Supóngase que ningún conejo muere. Si comenzamos con un par de conejos, la pregunta es, ¿cuántas parejas de conejos hay a los 12 meses y en general a los n meses? La sucesión de las parejas adultas es de la forma 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 54, 89, etc. Es decir, la sucesión dada por la fórmula U1 igual a U2 igual a 1 y UN igual a UN-1 más UN-2 para n mayor o igual que 2. Esta sucesión se llama sucesión de Fibonacci y sus términos se llaman números de Fibonacci. Si consideramos el cociente Bn como Un más 1 entre Un, como el cociente de crecimiento, obtendremos una sucesión cuyo límite cuando n tiene infinito es 1.618.034. Este número juega un papel muy importante en la geometría y en la estética. Si dividimos un segmento de recta AB en un punto C, tal que AB entre AC sea AC entre CB, tal división se llama sección o razón áurea. De hecho, Kepler la llamó proporción divina. Si hacemos AB igual a 1 y AC igual a X, entonces tenemos la ecuación X cuadrada más X menos 1 igual a 0 y X igual a 0.618 como solución. Así, la parte mayor de cualquier longitud dividida en razón áurea es igual a la longitud total multiplicada por 0.618. Béla Bartók nació en 1881 y falleció en 1945. Alrededor del año 1915 desarrolló un método para integrar todos los elementos de la música, escalas, estructuras de acordes con motivos melódicos apropiados, proporciones de longitud tanto de la obra en general como de los exposición, desarrollo, reexposición, fases de conexión entre movimientos, basado en la razón áurea. Es sorprendente que Bartók nunca escribiera o platicara de esto durante su vida. Ya los caldeos habían propuesto utilizar la razón áurea como principio estético 3000 años antes de Cristo. Los griegos la utilizaron 2000 años después y fue reutilizado en el Renacimiento, pero nunca en la música. Solamente se conoce un movimiento de un cuarteto de Haydn compuesto con longitud acorde a la sección áurea, pero esta es más una composición aislada que un principio o método de composición. El círculo tonal de Bartók es el siguiente. Considérese el círculo de tonalidades vecinas o círculo de quintas, dado de la siguiente forma. Hágase una correspondencia biunívoca entre las notas do, do sostenido, etc. y los números 0, 1, 2 hasta el 11, en ese orden. Luego considérese el grupo cíclico Z12 generado por el 7 y ordénese este grupo en una circunferencia. Tomemos el Do como la tónica T y asígnense las letras D, S y T sucesivamente a cada nota del círculo. D designará a la dominante y S a la subdominante. Así, La será tónica con su dominante Re y dominante Mi, etc. Si unimos mediante ejes los puntos T de S, obtendremos los llamados ejes de las tónicas, de las dominantes y de las subdominantes. Así lo trabajaba Bartók. Deben de considerarse como una relación de tonalidades similar a la forma usual
en la música mayor-menor. En particular, existe una relación más adecuada entre los polos opuestos. Esta relación es el principio fundamental de la música de Bartók. Muchos ejemplos de su música siguen este principio. En cuanto a la forma y la armonía, Bartók utiliza el principio de la razón áurea. Por ejemplo, en el primer movimiento de la sonata para dos pianos y percusiones, que consta de 443 compases, si se multiplica este número por .618 se obtiene el compás 274, el cual será el centro de gravedad del movimiento. Así, la reexposición o recapitulación ocurre en el compás 274. Análogamente sucede con el primer movimiento de Contrastes, otra obra de Bartók, el cual consta de 93 compases, número que si se multiplica por .618 da el compás 57, justo donde comienza la reexposición. Hay muchos ejemplos más. Si comparamos la sucesión de Fibonacci con la fuga, primer movimiento de la música para cuerdas, percusiones y celesta, observamos que los 89 compases del movimiento están divididos en secciones de 55 y 34 compases, como vemos en esta gráfica. Estas secciones se subdividen en secciones de 34 y 21 compases, de 13 y 21 compases respectivamente. El clímax en fortísimo ocurre en el compás 55 y en los extremos comienza y finaliza en pianísimo. No es una casualidad que la exposición finaliza en el compás 21 y que los últimos 21 compases están divididos en secciones de 13 más 8 compases. El Allegro bárbaro es otra composición para piano solo, en la cual Bartók utiliza los números de Fibonacci 2, 3, 5, 8, 13 en diversas ocasiones, a diferencia de la música tradicional, la cual utiliza 8 compases en casi todos los temas y múltiplos de 2 en los motivos y frases. También utiliza su círculo de tonalidades y la duración de la pieza es de aproximadamente 3 minutos. Aquí están viendo ustedes que está en la tónica, que está con color rojo, fa sostenido, y secciones que tienen 5, 3, 8 compases. Voy a ir pasando esta partitura, la cual la vamos a escuchar. Vamos a escuchar cómo se escuchan estos números de Fibonacci. Ahí estamos recorriendo, aparece el 13, la subdominante, la dominante, do sostenido. Ahí termina la obra.
Su uso en los acordes también está basado en los números de Fibonacci. Por ejemplo, en semitonos, 2 es una segunda mayor, 3 es una tercera mayor, 5 es una cuarta y 8 es una sexta menor y 13 es una octava aumentada, etc. Cuando Bartók utiliza acordes en un movimiento cromático, coloca la tercera menor sobre la cuarta justa de tal forma que el acorde adquiere la forma 8-5-3 y considerando una tercera menor superponiéndole una cuarta seguida de otra tercera menor se obtiene su acorde característico mayor-menor. Para Bartók, la sección áurea no es una restricción externa, sino una de las leyes más intrínsecas de la música, como lo muestra la pentatonía. Quizá el más antiguo de los sistemas de sonido del hombre, y el cual puede considerarse como una expresión pura del principio de la sección áurea. Este problema de proporciones fue discutido por primera vez por el matemático y cosmólogo Johannes Kepler en 1597, además de ser un principio artístico de la construcción de proporciones estéticamente agradables. La proporción áurea está presente en muchos contextos biológicos y físicos. La proporción áurea fue utilizada por Bartók, Debussy y también ha sido utilizado por Karlheinz Stockhausen y Gerald Grisey. Ahora les comento, Poincaré, el matemático, nació en 1854, en 1912, describe a principios del siglo XX en una conferencia sobre psicología cómo se realiza la creación matemática. En esta caricatura, en la parte izquierda, se encuentra Poincaré pensando sobre un problema matemático. Después se va a picar piedra, porque también era geólogo, entre otras, muchas otras cosas. Y en el tercero, a la izquierda, al subirse o bajarse de un tranvía, es cuando aparece la felicidad. Y luego, la última caricatura, aparece Poincaré escribiendo esa felicidad que resuelve el problema que tenía en un principio. Él describe así cómo se hace la creación matemática, pero si lo pensamos en la música sucede exactamente lo mismo. En el primer cuadro estaría, por ejemplo, Beethoven, preguntándose qué hago cómo obtengo un buen motivo musical, ¿no? ¿Qué hago con dos notas, ¿no? Luego se va, no a picar piedra, pero sí se va a caminar por los bosques de Viena con las manos atrás, y cuando menos lo espera, viene la feliz idea y después se sienta a su piano y dice, el motivo fundamental de esta obra va a ser 3 veces repetida la primera nota y una tercera menor la segunda, ¿no? Sol, 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 mi bemol, que es el motivo musical con el cual hace la quinta sinfonía. Eh, Antes de continuar esto, les comento que un poquito más acerca de la matemática y la música. Primero, que la historia de la matemática y la música demuestra que estas disciplinas difieren en metodología, lenguaje y posición existencial, por lo que ya no sería posible identificarlos como antes. Segundo, la diferencia en sus perspectivas es una fuerza importante para la interacción creativa, y esta es una de las razones principales de la importante inspiración mutua que la matemática y la música se han dado una a la otra. La historia de la música tiene una interacción notable con el desarrollo de otras ciencias. Es interesante, por ejemplo, enumerar algunos puntos donde la música y su teoría estaban antes que la física. La fórmula del mundo pitagórico del Tetractis fue un paradigma musical que podría ser materializado solo mucho más tarde en la física teórica del siglo XX. La teoría de los gestos en la música se desarrolló mucho antes que la teoría de cuerdas en la física. Los gestos son conceptos teóricos esenciales en la teoría de la ejecución musical, tal como lo describen Graeser, Adorno, Sessions y Leibniz. Las leyes de Kepler, que describen el movimiento de los planetas, fueron musicalmente motivadas cuando estaba buscando fracciones de intervalo musical, 3 medios para la quinta, etc., para entender la astronomía.
En la teoría musical, los tres intervalos armónicos básicos, octava, tercera y quinta, se concibieron como direcciones armónicas independientes, una interpretación que más tarde podría confirmarse matemáticamente cuando los matemáticos introdujeron el concepto de independencia lineal en el álgebra lineal. La teoría de topos de Grothendieck fue aplicada por Mazzola en la teoría musical antes que de la aplicación de la teoría de topos en la física. Las simetrías como herramientas fundamentales para la teoría musical fueron aplicadas en la música por el teórico y matemático Wolfgang Graeser 4 años antes que en la física por Emil Noether. La reciente inspiración del gran matemático Alexander Grothendieck para su mayor desafío intelectual, la idea de una teoría de motivos, se entendió como una idea musical de estructuras matemáticas fundamentales que actúan como motivos musicales en la gran sinfonía de la matemática. Y una feliz o triste anticipación, el negocio de la música se destruyó antes de la catástrofe de fuentes abiertas en las ciencias. La tecnología musical se ocupa del conocimiento y los motores para la creación y gestión musical. Incluye dispositivos mecánicos y electromagnéticos como instrumentos musicales, generadores de sonidos eléctricos y tecnología orientada a la computadora con su software. Veamos brevemente algunas publicaciones que les serán de interés con la finalidad de motivarlos a adentrarse en este fascinante campo del conocimiento. Está este libro que escribí junto con mis alumnos, una introducción a la teoría de grupos con aplicaciones en la teoría matemática de la música, publicada por Publicaciones Electrónicas de la Sociedad Matemática Mexicana de libre acceso. Es el mismo libro, pero de libre acceso, pero en inglés. Esta es una tesis para los interesados en el dodecafonismo que realizó mi alumna Alison Barbosa, donde aplica la teoría de grupos en las series dodecafónicas. Este es un libro que escribí hace muchos años sobre la música, la matemática y el concertismo. Este es un libro que se llama The Rubato Composer Music Software de Guerino Mazzola. Este es un libro sobre la interpretación musical. Ustedes los abren, ven matemática todo el tiempo adentro. All About Music, este trató sobre la ontología, las realidades, la semiótica y comunicación en la música. Este otro. Esta es la segunda edición de The Topos of Music, que salió publicado en 2017, 15 años después de la primera edición, pero ya salió como 4 volúmenes. Esta es una de la obra fundamental, digamos. De esa, aquí extraje el apéndice de matemática. ¿Qué matemática se necesita para comprender lo que está escrito ahí? Bueno, pues todo lo que tiene que ver, desde luego, conjuntos, relaciones, monoides, grupos, anillos, álgebras, teoría de módulos, transformaciones lineales y afines, categorías, topos, lógica. Necesitamos de topología, la categoría de espacios topológicos, topología algebraica, complejos simpliciales, cohomología, cosas de cálculo, más complementos, teoría de gráficas dirigidas, teoría de Galois, eh, mm, análisis complejos, eh, homología singular, etcétera, ¿no? Este es otro libro que escribe Bruno Mazzola, que me lo dedica a mí, Making Musical Time, se los recomiendo. La Sociedad para la Matemática y Computación en la Música, ya tenemos una Journal of Mathematics and Music donde publicar nuestros trabajos. Lo mismo está en MUSMAT, que es un Brazilian Journal de música y matemática. Este es un artículo que está en mis dos distinguidísimos y talentosos alumnos, Juan Sebastián Arias Valero y Octavio Alberto Agustín Aquino, que trata de la teoría de contrapunto de primera especie. Este es otro artículo que está en MUSMAT de Juan Sebastián Arias Valero.
Este está en el Journal of Mathematics and Music, Some Remarks on Hypergestural Homology of Spaces and its Relation to Classical Homology, y Explicit Presentations of Topological Categories of Gestures, también en el Journal of Mathematics and Music. Resumiendo, el largo proceso histórico del contrapunto entre la matemática y la música ha conducido a una síntesis de arte y ciencia que recompensa los apasionados y a menudo desesperados esfuerzos por reunir la belleza con la verdad. Les comento que trabajé desde los años 70 del siglo pasado en la teoría de homotopía, en la topología algebraica, en la cohomología de grupos, en el álgebra homológica, entre otros campos de la matemática. En la década de los 70, esas fueron consideradas como matemática pura. Sin embargo, 40 y tantos años después, estas maravillosas piezas de matemática se convierten en matemática aplicada y tecnología. Y miren en dónde. En mi otro campo de pasión, la música. Pero de lo más importante e impactante es que no solo es aplicar la matemática, es también el crear nueva matemática dentro de la teoría matemática de la música. Deseo finalizar esta conferencia estableciendo cada vez más que para mí la matemática es una de las bellas artes, la más pura de ellas, que tiene el don de ser la más precisa y la precisión de las ciencias.